su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Es un privilegio saludarles nuevamente, apreciables hermanos y hermanas, en esta hora de la mañana, de la tarde o a mediodía, no sé, o de la noche. Yo no sé en qué momento usted está viendo esta lección, pero de todas maneras, desde este momento queremos darle un cordial saludo y al mismo tiempo una bienvenida aquí a su programa, el estudio de la lección de la escuela sabática. Hoy voy a desarrollarlo con mi hermana Claudia González, a quien también le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, pastor. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? En esta hora, ¿verdad? Bueno, que tenemos la escuela sabática, estoy contenta y agradecida con Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos a desarrollar esta lección y les invitamos a orar, por favor. Nuestro Padre, que está en las alturas de los cielos, gracias, Señor, damos en esta hora porque, Señor, aquí estamos, Señor, usted sabe de lo que vamos a hablar y muy de manera especial le pedimos que su Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros. Y Señor, pedimos también por la audiencia que usted también sea con ellos, que también al desarrollar esta lección también la puedan entender, comprender, Señor, y que, Señor, usted nos capacite así tanto a nosotros como a la audiencia y a cada uno que escucha, Señor. Se lo pedimos de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver cómo el Maestro Celestial supera a la sabiduría de este mundo. Bajo el título Por encima de la sabiduría mundana, nosotros vamos a ver cómo este Maestro Celestial enseña y cómo deberíamos tratar su enseñanza. ¿Qué contraste, hermana Claudia, mostró el apóstol Pablo entre la sabiduría del mundo y la sabiduría del Espíritu Santo? El texto de la Biblia es 1 Corintios 2, 12, 14. Si lo quiere leer. Sí, cómo no. Dice, y nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ustedes notan, hermanos, en estos textos el contraste que hace el apóstol Pablo entre la sabiduría del mundo y la sabiduría del Espíritu Santo. Primeramente, él, como todo un hombre docto, es decir, muy preparado, muy capaz, muy intelectual, él dice que él no ha recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Pero es interesante lo que dice, para que sepamos, dice, lo que Dios nos ha concedido. Es decir, el Espíritu Santo ha venido a la vida de los apóstoles para que sepan. Es decir, el Espíritu Santo ha venido a la vida de los apóstoles para enseñarles, y en el caso específico de Pablo, ha venido para enseñarle. Interesante, dice, para saber lo que Dios nos ha concedido. Y eso, dice, es lo que hablamos. Y no con palabras enseñadas, dice, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Es que, hermanos, el asunto de la sabiduría mundana es que esta, primeramente, es limitada. Segundo, se opone a la sabiduría del Espíritu Santo. Esa es una sabiduría temporal. Y básicamente la sabiduría mundana pues razona y acomoda dichos razonamientos en base a intereses materiales y pues terrenales. En cambio,
dice Pablo, cuando de la enseñanza del Espíritu Santo hablamos, allí, dice él, acomodamos, dice, lo espiritual a lo espiritual. Es decir, con todo y el conocimiento que podamos tener universitario, con todo y el desarrollo intelectual que hayamos adquirido, con todo y lo docto que seamos en los diferentes idiomas de la erudición que pueda haber en una persona, hermanos, con todo y eso, dice el apóstol Pablo, en la enseñanza del Espíritu se acomodan las cosas a lo espiritual. Así como el matemático declara sus verdades en términos matemáticos, el que está en el Espíritu declara las verdades en términos espirituales. Y es interesante porque aquí habla de un hombre natural, de un hombre carnal, de un hombre que no percibe las cosas que son del Espíritu, el que solamente quiere razonar en base a la sabiduría terrenal, el que solo razona en base a la sabiduría que adquirió en la escuela, a la que adquirió en la universidad, el que solo quiere en base a eso razonar, pues le parecen, dice, hasta locura las cosas de Dios. Les parecen locura, no las puede discernir, porque éstas se disciernen en otros términos. Así que nosotros vemos cómo por encima de la sabiduría mundana es la sabiduría del Espíritu Santo. Y vamos a leer del don de profecía unas notas que nos van todavía a ampliar este punto. Adelante, hermana. Sí, dice, la inspiración divina hace muchas preguntas que no puede contestar el erudito más profundo. Estas preguntas no fueron hechas para que las pudiésemos contestar, sino para llamar nuestra atención a los profundos misterios de Dios y enseñarnos que nuestra sabiduría es limitada, que en lo que rodea nuestra vida diaria hay muchas cosas que superan la comprensión de las mentes finitas y que el juicio y el propósito de Dios son inescrutables. Su sabiduría es también insondable. ¿Ven ustedes cómo el espíritu de profecía respalda lo que Pablo ha dicho? Lo que es de contraste en esto, hermanos, de la sabiduría del Espíritu Santo y la sabiduría del mundo. Como dice estas preguntas inclusive, que son hechas para que pues nosotros no tanto las podamos contestar, sino para llamar nuestra atención, dice, a los profundos misterios de Dios y enseñarnos, dice, que nuestra sabiduría es limitada y donde hasta el erudito, dice, donde hasta el erudito más profundo tiene su límite. ¿Por qué? Porque son inescrutables. Es una sabiduría insondable. Es algo, hermanos, que supera todo el conocimiento terrenal. Así es nuestro Maestro celestial, así son sus enseñanzas, pero Él viene y de eso nos revela. Y lo que nos revela, hermanos, pues por su gracia las entendemos y al mismo tiempo las discernimos espiritualmente y por allí nosotros vamos creciendo por su enseñanza que nos da. Hay gente que no cree, a eso se les llama escépticos. ¿Qué dice acerca de ellos, hermana? Sí, dice, los escépticos se niegan a creer en Dios porque sus mentes finitas no pueden comprender el poder infinito por medio del cual Él se revela a los hombres, pero se le ha de reconocer más por lo que no revela de sí mismo que por lo que está abierto a nuestra comprensión limitada, tanto en la revelación divina como en la naturaleza. Dios nos ha dejado misterios que exigen fe. Esto lo dice Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 272. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro Maestro Celestial, las enseñanzas que revela, algunas veces, dependiendo de nuestra preparación espiritual, no tanto académica, intelectual, sino espiritual, dependiendo de eso, se van a comprender o no. Pero dice que también debemos de ejercer fe en esto, porque posiblemente algo que tú, mi hermano, no comprendas, si tú no desarrollas fe,
y quieras acomodar todo a tu razonamiento, llegues a decir, no, esto no vale la pena, leer la Biblia pues no tiene sentido, ir a la iglesia, escuchar esos mensajes tampoco, porque vas a acomodar las cosas de Dios a tu manera de pensar. Pero debes de entender que si hay un punto en que no logras comprender plenamente lo que se estudia en la Biblia, fe necesitas también desarrollar. Amén. Fe necesitas también aplicar. Y bueno, ¿cómo usa, hermana? ¿Cómo usa Dios el Espíritu Santo para revelarnos la verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 2, 6, 7, 9 y 10? Sí, dice, leemos el 6, 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Siga leyendo hasta el 10. Dice, la que ninguno de los Sí, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ahí está. ¿Y el Hasta verso 10? 10? Sí. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nosotros podemos ver entonces de que aunque la sabiduría divina del Espíritu Santo, la del Maestro Celestial, es superior a la mundana, nosotros vemos que aún de esas cosas profundas, Él nos revela. Y Él nos va revelando según la medida de fe que cada uno de nosotros tiene. Hermanos y hermanas, qué bendición la que tenemos en el Espíritu Santo, que su sabiduría es superior a la del mundo, pero aún de eso superior, Él nos revela. Y en este caso, pues, nos lo ha dado a través de las Escrituras. Vamos a ver qué dice el don de profecía acerca de esto que acabo de decir. ¿Qué dice, hermana? Sí, dice, por medio de las Escrituras el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. El deseado de todas las gentes, página 625. Nosotros, hermanos, necesitamos que nuestro entendimiento acerca de Dios se expanda, es decir, crezca. Pero vean ustedes, aquí dice que eso se puede conseguir por medio de las Escrituras. Amén. Porque el Espíritu Santo, dice, va a hablar a la mente y va a grabar la verdad en el corazón, pero por medio de las Escrituras. Es interesante que las Escrituras exponen el error y así dice, se expulsa del alma. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el Espíritu de verdad. Y ante Él, la mentira, hermanos, la mentira tiene que salir, tiene que ser desechada. La verdad, el Espíritu de verdad obrando por la palabra de Dios. Así dice, es como Cristo subyuga a sus escogidos. Qué interesante cómo el Espíritu Santo nos revela la verdad, sus enseñanzas a través de la santa palabra. De manera, hermanos, que ahora nosotros deberíamos clamar por sabiduría, clamar para que nos dé esa sabiduría no del mundo, sino del Espíritu, Amén. para acomodar lo espiritual a lo espiritual cuando se trate de interpretar las Escrituras. Amén. Debemos pedirle a Dios que nos envíe este maestro, que nos dé esta sabiduría. Eso es lo que dice la siguiente nota, ¿no es cierto? Sí, dice, pedid a Dios que os revele mediante su Espíritu Santo la luz y la verdad, para que podáis comprenderlo, para que podáis comprender lo que leéis en su palabra, cuando Cristo, después de la resurrección,
fue con los discípulos a Emaús, abrió su entendimiento para que comprendieran las Escrituras. El mismo Maestro Divino esclarecerá nuestro entendimiento si mantenemos abiertas las ventanas del corazón hacia el cielo y cerradas para la tierra. El misterio del Espíritu Santo es traer todas las cosas a nuestro recuerdo y guiarnos a toda verdad, a fin de conocerle. Página 204. Pero qué bonito esto, dice que cuando Cristo fue después de la resurrección con los discípulos a Emaús, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Mis hermanos, las Escrituras se pueden entender. Amén. Y nuestro Maestro Divino nos quiere enseñar acerca de ellas. Él está dispuesto a abrirnos también a nosotros el entendimiento. Es decir, hermanos, Él está dispuesto a esclarecer todo aquello que nos confunde, todo aquello que nosotros no logramos mirar tan claro en las Escrituras. Él está dispuesto a esclarecer eso, pero miren, ustedes tienen que saber también de que esto se puede dar siempre y cuando nosotros mantengamos abiertas, dice, las ventanas del corazón hacia el cielo y cerradas para la tierra. Interesante esta figura de un corazón con ventanas, pero con ventanas abiertas hacia el cielo, no hacia la tierra. En la medida en que estén abiertas hacia el cielo, hermanos, el entendimiento se va a esclarecer. Y por muy profundas que sean las cosas de Dios, Él nos las revelará y las entenderemos. Qué hermoso esto. Yo creo que este es el maestro que necesitamos. Esta es la sabiduría que debemos clamar ahora, porque el Señor nos la dé. Amén. Y la última nota que dice, Sí, dice, pongáis en vuestra mente no pongáis. dice, no pongáis en vuestra mente tantas cosas vulgares que no satisfacen. En la palabra de Dios se despliega un rico banquete ante vosotros. Es la mesa del Señor abundantemente provista, donde podáis comer y satisfaceros. Mire qué interesante, cómo al tener abiertas las ventanas hacia el cielo de nuestro corazón, pues hermanos, implica de que no haya en la mente cosas vulgares que no satisfacen. Implica de que busquemos llenarla con la palabra de Dios, nuestra mente. Esto, dice, es lo que necesitamos comer para satisfacernos. Hermanos y hermanas, así, por encima de la sabiduría mundana, es la sabiduría de nuestro Maestro Celestial, con muchas cosas para enseñar, profundas, pero que por su gracia las podemos entender, Amén. porque para eso Él vino, para revelarlas. Vamos a pedir a Dios que nos dé esa sabiduría que supera la sabiduría del mundo. Vamos a pedir a Dios que incluso, hermanos, que incluso el Espíritu Santo hoy mismo nos dé el entendimiento, para que podamos disfrutar ya la siguiente vez cuando leamos las Escrituras, entendiendo lo que de Jesús dicen. Vamos a arrodillarnos y a orar. Gracias, Padre, por esta sabiduría tan grande que tú estás dispuesto a darnos, por cuanto el apóstol, con toda su sabiduría mundana, miró que era superior y que por la gracia la tuvo para hablarnos las cosas que eran como misterio, las cosas que desde antes de la fundación del mundo se habían planificado tocante a estas buenas nuevas de salvación. Padre, te rogamos que nos deje el privilegio de poder tener nuestro entendimiento completamente abierto para poder captar tus enseñanzas, para poder comprender, oh Señor, cuáles son tus caminos. Padre, rogamos porque no andemos más conforme a la sabiduría del mundo, sino conforme a la espiritual,
Y Señor, permite que nosotros podamos discernir tan sabiamente por la obra del Espíritu Santo, de manera que tengamos el privilegio de comprender las cosas profundas que tu Espíritu ha revelado. Gracias, Señor, te lo suplicamos, que nos deje esa sabiduría para la próxima vez que entendamos las Escrituras o que las leamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor